ahora establecemos un contacto con el compañero Mauricio Durán para que nos cuente los detalles de esta historia que verdaderamente generó conmoción. La historia de una anciana de 94 años que tuvo que inventar una excusa para llegar hasta la comisaría y presentar una denuncia formal contra su hija por maltratos. Adelante, Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, compañeros. Así es, prácticamente parecería una película de James Bond. Todo lo que tuvo que hacer esta mujer, hablamos de Ana Waldina Martínez, de 94 años. Esta mujer no puede caminar desde hace más de un año, debe usar pañales y se encontraba en su vivienda cuando decidió de alguna manera que era momento de denunciar la situación en la cual vivía, por lo cual entonces ella buscó la manera de salir de su casa a pesar de sus inconvenientes, esto es en la ciudad de Lambaré, y llegar hasta la comisaría que se encuentra prácticamente a 10-15 minutos del lugar para poder denunciar la situación al comisario de la comisaría cuarta, quien rápidamente se conmovió por la historia de esta anciana y posteriormente podría decirse que la adoptó, inclusive le dijo que él la iba a cuidar, que no se preocupe, que él iba a ser su hijo nuevo, de manera a que a esta mujer no le falte nada después de la historia que contó. Pero vamos a escuchar primeramente lo que dice, o lo que dijo, mejor dicho, el comisario Gaspar Mereles de la comisaría cuarta sobre cómo llegó hasta él esta mujer. Esto es lo que decía. Le dijo a su sobrina para que le acerque en un lugar donde se le va a reparar su celular. Entonces le dice, ¿y dónde? Le dice la sobrina. Está al lado de la sobrina, tu sobrina. Entonces le trae frente a la comisaría. Acá cerca de la plaza, frente a la comisaría. Bueno, cuando queda frente a la comisaría, ella detiene el vehículo, le dice, acá detente. Entonces le llama al personal policial. Bájame, te bajó el personal policial, ¿verdad? Sí. Le bajó el personal policial y después quiero hablar con el comisario. O sea que le hizo una maniobra para llegar hasta la comisaría ella. A la noche fueron personales y gente de la municipalidad a constatar para ver si es que podemos llevarlo otra vez en su casa. Pero encontramos a la gente totalmente en estado etílico, no querían saber nada de ella. Su empleada hay gente, nosotros nos constituimos en ese sentido, entonces pedimos el apoyo al municipio, ¿verdad? Y hoy por hoy tenemos ese respaldo por lo menos en forma provisoria, ¿verdad? Y fuimos a buscar, Roberto, compañeros, a Ana hasta el hogar de ancianos, Hogar del Descanso y la Paz para Ancianos, es el nombre de este lugar, en la ciudad de Lambaré, detrás del Hospital del Corazón, para conocer un poco también su historia sobre cómo fue la situación y qué es lo que ella está pasando. Y van a escuchar el relato de esta mujer que, a pesar de que, por supuesto, se nota el paso del tiempo en su cuerpo, su cerebro permanece completamente intacto y con una lucidez tal que pudo relatar paso por paso la situación que vive desde hace ya varios años en su casa con su hija que responde al nombre de Sandra. Esto es lo que decía la mujer. Amo a mi hija, pero mi hija no me quiere. Los otros días me tiró un brazo que no me acertó. Sin nada, yo estoy durmiendo y veo pasar como un avión, como ladrillo pesado, mi radio. Me dio dos, acá están las cicatrices. ¿Con qué eso hizo, abuelo? No, me parece que era una tijera, pero una tijera que no vieja, que pues si no me hubiera cortado el brazo. Como yo uso pañales, mis pañales estaban mojados. Y yo no quiero que traspase eso y ensucie otra ropa. Entonces le pedí por favor que le cambie. Porque no estaba la empleada. Había ido al mercado. Lo que se enojó, yo esto no quiero hacer. Y no está la otra y tengo que hacer, porque para que no me ensucies la zona que de aquí. Me afectó muchísimo, yo me calmé. Y entonces ella me agarró, me sacó el pañal y me pegó como si fuera una criatura. Muy bien, increíble realmente la historia y la lucidez con la cual cuenta esta mujer prácticamente el infierno que tiene que vivir desde hace varios años cuando se mudó con su hija. Anteriormente ella era empresaria, según estaba comentando, del rubro textil, estuvo por Argentina, por España inclusive, posteriormente pasó a través de la frontera seca a Francia, pero ya obviamente con el paso de los años no pudo mantenerse por su cuenta y tuvo que regresar al país a quedar a cargo prácticamente de su hija, a pesar de que ella recibe
una indemnización ya en materia de jubilación. Según lo que dice también esta mujer, tanto su hija como la empleada que trabajan en su casa le roban este dinero y también las ropas y joyas que ella tiene para, entre otras cosas, comprar alcohol. Y fuimos, por supuesto, hasta la casa de la hija de esta señora. Según lo que comentó Ana Gualdina, el terreno en sí le pertenece a su hija, pero la construcción es algo que ella mandó a hacer. Hablamos, o intentamos, mejor dicho, hablar con Sandra, la hija de Ana Gualdina, y en primera instancia no nos recibió y nos dio algunos datos bastante confusos sobre la situación. Se mostró bastante nerviosa en el momento en que intentamos conversar con ella. No quiso dar demasiados detalles, ni siquiera permitió que ingresemos hasta su vivienda, hasta mucho después de intentar conversar con ella y tener también su versión de los hechos. Vimos la vivienda bastante descuidada también, algunos restos de cigarrillos esparcidos por diferentes lugares, un desorden bastante llamativo en la vivienda. Según el comisario, ellos el día, tanto la mujer, la madre, digo la hija, como la trabajadora del lugar, hasta el día de ayer estaban en estado etílico y aparentemente recién se habían despertado. Esto porque ambas estaban aún en la vivienda a pesar de ser las 9:30, 10 de la mañana. Vamos a escuchar lo que mencionaba Sandra respecto al problema que presenta con su madre. Esta es la nota. ¿Qué ella dice estas cosas entonces? Porque es mala. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Tiene un problema con ustedes? Ya se le echó del asilo también. No. Todo es mentira, todo es cosas de gente de la edad. Le di a Lucía, ¿verdad? Sí, está muy, Lucía es muy mala. Es muy mala. Bueno, la Mauricio, misma... Sí. ¿Quiénes viven en esa casa? En esa casa viven la hija, la empleada y también un hombre mayor que yo estimo o era el marido de Ana Gualdina o bien era uno de los hermanos. El hermano de la señora, de la anciana. De la señora, exactamente. Ya. Sí. ¿Y la vivienda a quién pertenece? La vivienda, el terreno pertenece a Ana Gualdina, mientras que la construcción en sí pertenece a la hija y el segundo piso nuevamente pertenece a Ana Gualdina. Y cuando ella volvió de Buenos Aires tuvo que construir un lugar para poder dormir también. ¿Y la hija a qué se dedica, Mauricio? La hija, tanto la hija como los nietos ya tienen playas de autos. Nos estaba diciendo Ana Gualdina. Prácticamente hablamos 15, 20 minutos con ella, nos contó gran parte de su historia. Sí, porque veíamos la casa, Mauricio, donde residía esta mujer y donde reside su hija, y vemos que es una familia de clase media para arriba, es decir, con la infraestructura al menos, mirando solamente la fachada de las imágenes que ustedes pudieron captar, se nota que pareciera ser una familia que tiene recursos económicos, o por lo menos que no le falta. Esa información también nos confirmó Ana. Se trata de una familia que, si bien no es rica, nos dijo, está en una situación bastante acomodada, teniendo en cuenta que tienen 3 playas de autos. Ya en una de esas playas, cuando ella fue, aún podía caminar hace algunos años, ella fue a una de las playas y ahí fue cuando recibió el corte que ella menciona en la nota que pasamos anteriormente. Esta es una situación, Roberto, compañeros, que según la Fiscalía se da en aumento, tanto el caso de violación del deber de cuidado como también violencia doméstica. Es algo que se ha incrementado, según nos estaba comentando el fiscal que atiende el caso en los últimos tiempos. No se sabe si es que se trata de porque hay más información, se está denunciando, o bien realmente han incrementado los casos, pero esa es la realidad. ¿Qué va a pasar de esta señora? Sí, el fiscal afirmó que iba a estar imputando a Sandra por violación del deber de cuidado, exponiéndose a 3 años de cárcel. Y quiero pasar un número también para que las personas que quieran ayudar a Ana puedan hacerlo, acercando sus donaciones hasta el hogar de descanso y paz de ancianos o bien hasta Estela, que es la encargada de este lugar. El número es el 902-324, y repito una vez más, 902-324. Ella está ahí, pero ese es un hogar, como la mayoría de los hogares de este país, carecen de una infraestructura adecuada, carecen de recursos, por lo cual viven de las donaciones. Y ahora tienen una inquilina más que va a tener también que, de alguna manera, intentar subsistir en este hogar que queda, como ya dijimos, detrás del Hospital del Corazón en la ciudad de Lambaré.
Mauricio, Sí. ¿no tiene otros familiares esta mujer? Es decir, ¿solamente la hija o tuvo otros hijos? ¿Hay otros parientes? Y solamente la hija es la que actualmente, de alguna manera, podría decirse, atiende a Ana. Y es lo que justamente generó este problema porque ella no tiene otro lugar a donde irse. Los mismos oficiales fueron hasta la casa de Ana el día de ayer a intentar conversar con la hija y con la trabajadora que estaban ahí para ver qué solución podían dar a este inconveniente y ver si es que Ana podía finalmente volver a dormir en su vivienda, algo que no fue posible teniendo en cuenta que se encontraban en estado etílico. Ahora, Mauricio, este hogar que también estamos viendo en imágenes donde reside ahora la señora Ana, ¿es un hogar privado? ¿Alguien tiene que hacerse cargo de los costos? ¿Está siendo solventado por el intendente de Lambaré? ¿Cómo viene la cuestión? Es un hogar privado, pero ya están tramitando lo que hace falta para que pueda ser también de alguna manera subsidiado en alguna parte por la municipalidad de manera a que también reciba donaciones o también por parte de la Fiscalía, nos estaban diciendo, de las personas encargadas del área social de la Municipalidad de Lambaré, para que las donaciones o los problemas o los donativos que llegan a la Fiscalía por parte de algunos hinchas o personas que realizan algún tipo de delito menor puedan llegar hasta este lugar y de esta manera solvente. En el hogar inclusive, estábamos viendo cuando estábamos ahí, tienen plantaciones de manera a comprar lo menos posible y poder autosustentarse. Sí, generalmente suelen realizar ese tipo de tareas en este tipo de hogares. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias por el contacto.